continuación vamos a ver una nueva estructura de control avanzado, denominado Feed Forward Control o control anticipativo o algunas veces también denominado control por prealimentación. Vamos a ver en qué consiste y vamos a empezar primero con un ejemplo. El ejemplo de un intercambiador de calor con vapor a condensación. Aquí tenemos un fluido que entra en el intercambiador, se calienta dentro del intercambiador y sale a una temperatura mayor. El intercambio de calor se efectúa con un vapor cuyo flujo es determinado mediante esta válvula, que es la única variable manipulada. El vapor que entra en este intercambiador, después de intercambiar su calor para aumentar la temperatura del líquido, va a condensación. Ya hemos explicado cómo funciona este sistema, con lo cual podemos poner un bloque funcional de este tipo. Tenemos nuestro intercambiador de calor, tenemos una única variable manipulada, que es la apertura de la válvula, tenemos una variable de salida que queremos controlar, que es la temperatura del fluido a la salida, y tenemos varias perturbaciones que alteran la temperatura de salida, como son, por ejemplo, la presión de suministro del vapor. Si hay más presión de suministro, evidentemente a la misma apertura de válvula habrá más vapor que entrará en el intercambiador y por lo tanto aumentará la temperatura de salida. Y viceversa, si hay menor presión de vapor, para la misma apertura de válvula tendremos menor temperatura a la salida. Otras variables de perturbación que influyen en la temperatura de salida son la temperatura de entrada, evidentemente mayor temperatura de entrada, mayor temperatura de salida, con el mismo intercambio de calor, y también el flujo de entrada. Cuanto mayor sea el flujo de entrada, menos tiempo estará el fluido dentro del intercambiador y por lo tanto menor será la temperatura de salida. Vamos a intentar minimizar el efecto de alguna de estas perturbaciones. Supongamos que la perturbación más importante que tenemos es la temperatura de entrada, importante en cuanto que es la que más altera la temperatura de salida. Es decir, es la variable de perturbación que más frecuentemente cambia sobre su valor nominal y que también cambia sobre su valor nominal en mayor medida, por lo tanto, que afecta de forma importante a la temperatura de salida. Vamos a poner un diagrama de bloques de este sistema. Tendremos el conjunto intercambiador, en el cual entra la variable manipulada, la apertura de válvula, y mediante la función de transferencia del proceso genera la variable de salida T. Pero también la temperatura de entrada es una variable importante de perturbación que afecta a la temperatura T. En este sistema, a diferencia de lo que pasaba con el control en cascada, no tenemos una variable intermedia que quede afectada por la temperatura que podamos medir y que a la larga afecte a la temperatura de salida, sino que esa perturbación afecta mediante una función de transferencia a la temperatura de salida. Vamos a intentar controlar la temperatura de salida. Para ello vamos a cerrar un bucle de control por alimentación de la salida, es decir, medimos la temperatura de salida, la comparamos con la temperatura de referencia y el error lo metemos en un controlador que genera la apertura de la válvula adecuada. Vamos a ver a continuación cómo podríamos mejorar este control, cómo podríamos mejorar el cálculo de la única variable manipulada que tenemos para actuar de forma más rápida y mejor, para corregir la temperatura y llevarla a su punto nominal de funcionamiento cuando entra esta perturbación. Pues lo mejor es no esperar a que la perturbación altere la salida, sino que en el mismo momento en que nos enteramos que esta perturbación cambia sobre su valor nominal, ser capaces de calcular cuál sería la entrada adecuada que corregiría ese efecto de la perturbación. Es decir, una estructura tal y como esta. Medimos la temperatura de entrada, la medimos mediante un sensor, en este caso hemos supuesto que es un sensor que tiene una función de transferencia 1, es decir, que la temperatura de entrada medida coincide con la temperatura de entrada. Y aquí hacemos algo inteligente. Algo inteligente significa un control anticipativo. Significa hacer unos cálculos para determinar cuál es el valor adecuado de la variable manipulada. Nos fijamos que estos cálculos que hace el control anticipativo de la variable manipulada se suman con los del control regulatorio básico, puesto que siempre es necesario cerrar un bucle de control externo de tipo regulatorio básico de la variable que queremos controlar, de la temperatura T. Si este control anticipativo es muy bueno, generará un valor de apertura de la válvula bastante bueno que intentará minimizar los efectos de la perturbación T sub E. Pero nadie nos dice que debido a otras perturbaciones o que debido a las inexactitudes en el modelo, la temperatura vaya a valer su valor nominal de funcionamiento. Luego siempre debemos cerrar este bucle externo de control de tipo regulatorio básico. Vamos a ver cómo debe ser este control anticipativo. Este control anticipativo, como hemos dicho, debe calcular el valor de la variable manipulada de tal forma que se reduzcan los efectos de la variable de perturbación T sub E sobre la salida. Es decir, la variable T sub E va a afectar evidentemente a la salida, pero yendo por aquí deberíamos conseguir compensar los efectos de la perturbación sobre la salida. Es decir, si en un momento determinado la temperatura de entrada aumenta, nosotros lo medimos y lo que tenemos que hacer es disminuir la apertura de válvula para que entre menos vapor, para que intercambie menos calor
y ese aumento de la temperatura que va a provocar el aumento de la temperatura de entrada se ha compensado con un menor intercambio de calor. Es decir, que por aquí debemos de poder actuar suficientemente rápido para compensar esto de aquí. Es decir, que nosotros lo que necesitamos es que G sub P sea más rápido que G sub D, que la función de transferencia de la perturbación. ¿Por qué? Porque queremos actuar rápido para compensar el G sub D. Si G sub D es el rápido, pues antes de que podamos actuar, por aquí, por la variable manipulada, ya habremos afectado a la salida, luego no podremos hacer nada con la variable manipulada, por muy rápido que sea, por muy inteligente que sea, el control anticipativo. Esta estructura de control anticipativo que hemos visto en este diagrama de bloques la podemos representar en el diagrama PNI, es decir, primero cerramos un bucle de control clásico, regulatorio básico, midiendo la temperatura de salida, comparándola con la temperatura de referencia y cerrando un bucle de control. Ahora bien, si queremos añadir un control anticipativo, lo que hacemos es medir la temperatura de entrada con un temperature transmitter, metiendo en un bloque que hace una operación de control anticipativo y la salida del control anticipativo que determina la apertura de la válvula se suma con la salida del control externo de control de temperatura para generar la apertura de válvula que realmente se está comandando. Esta estructura de control anticipativo que hemos visto en este ejemplo la vamos a generalizar en la siguiente diapositiva. Aquí vemos la idea fundamental del control anticipativo. Tenemos un sistema en el cual tenemos una variable manipulada y una variable de perturbación. Ambas dos afectan a la salida. Lo que queremos es minimizar el efecto de la perturbación sobre la salida. Y eso lo vamos a hacer midiendo mediante un sensor la perturbación cuando ésta se produce, y aquí tendremos la perturbación medida. Y ahora calculamos cuál debe ser el valor de la variable manipulada para corregir el efecto de la perturbación sobre la salida. De tal forma que la perturbación afecta a la salida de dos maneras. De una manera directa, la perturbación afecta sobre la salida a través del propio sistema, y de otra manera con nuestro bucle de control. Es decir, nuestro bucle de control mide el valor de la perturbación y cambia el valor de la variable manipulada para que también afecte a la salida. De tal forma que las dos maneras de afectar a la salida deben compensarse. Es decir, si esta perturbación lo que hace es aumentar la salida, pues aquí lo que tendremos que hacer es, mediante este otro recorrido, disminuir la salida para que ambas se compensen. Como hemos comentado en el ejemplo anterior, para que esto funcione, debe ser más rápido la función de transferencia del proceso, es decir, entre la variable manipulada y la salida, debe ser más rápida que la función de transferencia entre la perturbación y la salida, puesto que cuando se produce la perturbación, lentamente va a afectar a la salida y nosotros ya nos enteramos de que a la larga va a afectar a la salida y tenemos tiempo para poder actuar sobre la variable manipulada y corregir ese efecto. Si no fuera así, es decir, si la perturbación afectara de forma inmediata a la salida, esto fuera una función de transferencia muy rápida e incluso en el extremo fuera una constante, pues en el momento en que se produce la perturbación enseguida tenemos la salida y por mucho que cambiemos la variable manipulada tardará un tiempo en afectar a la salida. Luego no podremos actuar de forma rápida sobre la salida para corregir su efecto. La única manera que tendríamos de actuar es cerrando un bucle de realimentación clásico, es decir, midiendo la salida y cambiando la variable manipulada del sistema. Este es el concepto y la estructura que tenemos del control anticipativo. Ahora bien, como ya hemos comentado en el ejemplo anterior, la variable de salida puede quedar afectada por otras variables de perturbación, incluso el cálculo que hemos hecho de nuestro control anticipativo, que ahora lo veremos en la siguiente diapositiva cómo calcularlo, puede no anular completamente el efecto de la salida. Es decir, que necesitamos que la salida sea realmente medida y comparada con la de referencia y cerrar un bucle de control con una acción integral que anule, por lo menos en régimen permanente, el valor de la salida. Es decir, que necesitamos cerrar este bucle de control clásico que se añade sobre el control anticipativo para garantizar un buen control de la salida. El control anticipativo lo único que hace es minimizar el efecto de la perturbación sobre la salida. Es decir, calcular de forma más rápida el valor de la variable manipulada para intentar corregir o disminuir el efecto de la perturbación sobre la salida. Vamos a calcular a continuación el controlador anticipativo, la función de transferencia de lo que tenemos que hacer con la perturbación medida para compensar su efecto sobre la salida. ¿Cuánto debe valer esta G sub C sub A, este control anticipativo? Pues bien, en el caso ideal sería calcularlo de tal forma que la perturbación tuviera un efecto nulo sobre la salida. Eso sería lo perfecto. Vamos a ver si podemos hacer esto.
Para que la perturbación tenga un efecto nulo sobre la salida, implicaría que la función de transferencia entre la perturbación y la salida fuera cero. Pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la función de transferencia entre la perturbación y la salida? Estos son dos ramas en paralelo, una es esta rama y la otra esta rama de aquí. Entonces, la función de transferencia entre la perturbación y la salida sería la suma de G sub D más G sub S, la G del sensor, por la G de control anticipativo que vamos a calcular, por la G del proceso entre la variable manipulada y la salida. Es decir, si sumamos esas dos ramas e igualamos eso a cero, podemos despejar perfectamente cuánto es la G del control anticipativo que nosotros queremos calcular. Y la G del control anticipativo resulta ser menos la función de transferencia de la perturbación sobre la salida partido por la función de transferencia de la variable manipulada sobre la salida por la función de transferencia del sensor. Esto que lo hemos obtenido despejando la función de transferencia entre la salida y la perturbación igualada a cero, despejando esa fórmula, la G sub C sub A, pues es fácil también de ver y de acordarnos de ello, puesto que como lo que queremos es que la suma de esta rama más esta rama se compensen, es decir, que sea cero, pues esto de aquí, la G sub C sub A, ¿cuánto valdrá? Pues valdrá menos la G sub D, que está en la otra rama con la que tiene que sumarse, dividido por la G sub S por la G sub P, que es justo lo que está puesto en esta fórmula de aquí. Luego es muy intuitivo el cálculo de la G del control anticipativo, que debemos poner para anular completamente el efecto de la perturbación sobre la salida. Ahora nos queda la pregunta de decir, ¿esta función de transferencia la podremos implementar siempre? Es decir, ¿es realizable? Pues podremos tener el inconveniente de que no siempre es realizable. ¿Cuándo esta función de transferencia no va a ser realizable? ¿Cuándo una función de transferencia no es realizable? Bueno, pues no es realizable en principio cuando implique un adelanto en el tiempo, es decir, el tiempo muerto que tengamos que poner aquí no sea un retraso en el tiempo, sino que sea un adelanto. Evidentemente en ese caso no sería posible. Y también sabemos que es un sistema no causal cuando esta función de transferencia tiene más ceros que polos. Entonces es un sistema que está derivando, está mirando el futuro, en vez de estar integrando, es decir, mirando el pasado. Es decir, esos serían los dos factores que podrían hacer que esta función de transferencia no fuera realizable. Vamos a ver cuándo sucede esto y vamos a ver qué vamos a hacer en esos casos. Si vamos a utilizar el control anticipativo, a pesar de que no exista el control anticipativo ideal que anule el efecto de la perturbación, si existe otro que nos pudiera valer. Vamos a denominar la función de transferencia que estamos manejando, es decir, la función de transferencia de la perturbación, la vamos a denominar como un cociente de ceros y polos y vamos a hacer explícito que tiene un tiempo muerto, que le vamos a llamar tiempo muerto de la perturbación. Lo mismo, la función de transferencia del proceso va a ser un cociente de polinomios, que lo denominamos con la G sub P con gorro, indicando este gorro que es solamente un cociente de polinomios, que no tiene tiempo muerto, y el tiempo muerto lo hemos sacado fuera de ese cociente y lo hemos hecho explícito y lo denominamos tiempo muerto del proceso. Y lo mismo, la G del sensor, decimos que es un cociente de polinomios multiplicado por 1 elevado a menos el tiempo muerto del sensor multiplicado por S. Bien, pues metiendo esta expresión de las funciones de transferencia en esta ecuación de aquí, obtenemos que la función de transferencia del control anticipativo ideal que anula la perturbación será este cociente de polinomios multiplicado por e elevado a menos un tiempo muerto. Un tiempo muerto que será, evidentemente, operando, nos quedará arriba el tiempo muerto de la perturbación, menos el tiempo muerto del proceso y menos el tiempo muerto del sensor. ¿Cuándo esta función de transferencia de G sub C sub A será realizable? Evidentemente, como hemos dicho, lo primero que tiene que pasar es que el tiempo muerto este de aquí sea un tiempo muerto positivo, es decir, sea un retardo en el tiempo. Es decir, que T sub D, el tiempo muerto de la perturbación, sea mayor que el tiempo del proceso más el tiempo del sensor. En el caso contrario no tendremos un tiempo muerto, sino que tendremos un adelanto en el tiempo y eso será irrealizable. Es decir, que no es realizable cuando el tiempo de proceso más el tiempo del sensor es mayor que el tiempo de la perturbación, que es lo que ya habíamos predicho. Claro, si el tiempo muerto de la perturbación es más rápido que el tiempo muerto del proceso y del sensor, pues no podremos compensar por aquí, no podremos compensar el efecto de la perturbación. ¿Por qué? Porque la perturbación será más rápida. Luego, en ese caso, tendremos una situación de función de transferencia del controlador anticipativo ideal no realizable. ¿Qué es lo que hacemos entonces si no es realizable? Bueno, pues evidentemente no realizarla, eso está claro. Pero podría haber una aproximación al control anticipativo ideal que, aunque no anulara el efecto completamente de la perturbación sobre la salida, sí que mejorara el comportamiento de la salida y se hiciera menos vulnerable a los cambios de la perturbación. Es decir, dicho de otra forma,
cuál es la aproximación a este controlador anticipativo ideal que podríamos poner a funcionar en nuestro sistema? Pues bueno, si este adelanto en el tiempo no es posible, pues lo que hacemos evidentemente es suprimirlo, no ponerlo. Es decir, lo que hacemos es una aproximación al control anticipativo mediante esta fórmula. El control anticipativo ideal, que está dado por la fórmula de arriba, lo aproximamos simplemente por este cociente de polinomios, suprimiendo el adelanto en el tiempo, que no es posible. Es decir, tendremos este control anticipativo real que yo voy a implementar, que es una aproximación al control anticipativo ideal. La pregunta que nos surge es ¿cuánto de bueno es este control anticipativo que nosotros podemos implementar? Pues evidentemente dependerá de lo que se parezca esta función a esta de aquí. Es decir, lo que se parezca no tener ni de adelanto ni de retraso en el tiempo, con tener este adelanto en el tiempo ideal que hubiera solucionado nuestro problema. Es decir, si esto número de aquí es un número negativo, pero no es demasiado negativo, es decir, no necesitaríamos un adelanto demasiado grande en el tiempo, pues esta aproximación será buena. Ahora bien, si el tiempo muerto de la perturbación es mucho menor que este valor de aquí, es decir, si esto de aquí fuera un valor muy negativo, pues esta función de transferencia se aproximaría poco a esta y por lo tanto no valdría mucho el control anticipativo. Pero si el tiempo muerto T sub D es solamente ligeramente inferior a T sub P más T sub S, pues entonces sí que podemos utilizar este control anticipativo, puesto que tendremos unos resultados bastante buenos. Esto lo veremos a continuación en un ejemplo. Esto es un control anticipativo real que aproxima el ideal y que mejora el comportamiento de la salida. Pero ahora nos seguimos preguntando, ¿es esto posible? ¿Es esto realizable? Solamente será realizable si tiene más polos que ceros. Si tiene más ceros que polos, esto no es realizable. Esto es lo siguiente que ponemos aquí. Sistema, si esta función de transferencia tiene más ceros que polos, no es realizable. ¿Qué hacemos entonces? No, tenemos la misma situación que antes. No podemos realizarla. No podemos poner una función de transferencia con más ceros que polos. Por lo tanto, lo que hacemos es aproximar esto de aquí por el cociente de las ganancias. Es decir, hacemos un control anticipativo que es una constante y que es una aproximación al control anticipativo ideal y que de alguna forma va a reducir el efecto de la perturbación sobre la salida, aunque no lo va a anular completamente. Pero si esa constante aproxima bastante bien al sistema, algo mejoraremos la salida que quedará menos afectada por la perturbación. Vamos a ver en el ejemplo anterior todos estos cálculos que hemos puesto aquí. Tenemos este sistema que es el intercambiador de calor con vapor a condensación, en el cual hemos implementado una estructura de control anticipativo, tanto en este diagrama P&I como en el diagrama en bloques, donde hemos cerrado un control regulatorio básico y hemos puesto el control anticipativo para reducir el efecto de T sub E sobre la salida. Ahora hemos puesto ya valores a la función de transferencia, puesto que queremos calcular cuánto vale este control anticipativo. Y vemos que la función de transferencia entre la variable manipulada y la temperatura de salida es un sistema de primer orden, sin tiempo muerto y con un tiempo de proceso de 10, y en cambio la función de transferencia entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida es un sistema que tiene un tiempo de proceso de 15, algo más lento, y tiene un tiempo muerto de 3 segundos. Es decir, que esta función de transferencia es un poco más lenta que esta función de transferencia de aquí. ¿Qué significa eso? Que el control anticipativo que vamos a calcular va a ser un control anticipativo que va a poder anular completamente el efecto de la perturbación T sub E sobre la salida, ¿sí o no? Pues evidentemente, tal y como hemos razonado en la diapositiva anterior, como esta función de transferencia es más lenta que esta de aquí, pues el control anticipativo va a poder conseguir que estas funciones de transferencia de aquí sean exactamente igual, pero cambiado de signo, que esta función de transferencia de aquí. Por lo tanto, sí que vamos a poder anular completamente el efecto de la perturbación T sub E sobre la salida. Vamos a calcular este control anticipativo y vamos a calcular también el control regulatorio básico. El control regulatorio básico, como está controlando esta función de transferencia de aquí, será un control de un sistema de primer orden, es decir, la ganancia K sub C del controlador será 1 partido por K sub P, es decir, 1 partido por 0,2, es decir, 5, y la constante de tiempo de integración del controlador será la constante de proceso del sistema, es decir, 10. Ya hemos calculado el control regulatorio básico. Vamos a calcular el control anticipativo. El control anticipativo será menos esta función de transferencia de aquí, partido por esta función de transferencia de aquí. Es decir, menos la función de transferencia de la perturbación sobre la salida, dividido por la función de transferencia entre la variable manipulada y la salida.
Es decir, esto de aquí es la función de transferencia del control anticipativo ideal que conseguiría anular la perturbación. ¿Es realizable esta función de transferencia? Sí, un tiempo muerto de 3, que es evidentemente implementable, y un cociente de un 0 y un polo, que es evidentemente también implementable. Luego, esta función de transferencia, control anticipativo, va a anular completamente el efecto de la perturbación sobre la salida. Vamos a verlo en las gráficas. Aquí tenemos el efecto de la salida, temperatura, cuando la temperatura de entrada cambia en escalón unitario, en el supuesto de que el sistema se comporte según el modelo. Es decir, si tuviéramos un control regulatorio básico, cuando hay un cambio en la temperatura de entrada unitario, la temperatura de salida empezará a subir con un retardo de 3 segundos y luego empezará a subir, y cuando el control regulatorio básico se entera de que se está cambiando la temperatura de salida, reacciona cerrando válvula y tarda un cierto tiempo hasta que el sistema vuelve a su punto nominal de funcionamiento. Pero, ¿qué hace el feed forward? ¿Qué hace el control anticipativo? El control anticipativo se entera enseguida de que la perturbación ha cambiado y genera en ese mismo momento el valor adecuado de la variable manipulada, de tal forma que, como habíamos ya predicho, la temperatura va a quedar inalterada cuando haya un cambio en la perturbación T sub E. Es decir, la T sub E queda completamente anulada. ¿Por qué? Porque es una función de transferencia realizable, la del cálculo del control anticipativo. Alguien se podría preguntar, ¿es verdad esto de que la variable de perturbación no va a afectar en absoluto a la salida? Pues ya lo hemos dicho. Si no hay más variables de perturbación y si el sistema se comporta exactamente igual que el modelo, esto es verdad. Vamos a ver a continuación si el sistema no tuviera un comportamiento exactamente igual que el del modelo. Hemos cambiado el sistema y hemos hecho que tenga un comportamiento distinto del modelo que nosotros habíamos utilizado para calcular el control anticipativo. Es decir, el control anticipativo se calcula con un determinado modelo del sistema, pero luego se implementa sobre un sistema real que funciona ligeramente distinto al modelo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que evidentemente las dos trayectorias entre la perturbación y la salida no se anulan. Es decir, la función de transferencia entre la perturbación y la salida no se anula con el control anticipativo y la función de transferencia entre la variable manipulada y la salida, puesto que el control anticipativo ha sido calculado con un modelo y se ha implementado sobre otro sistema ligeramente distinto. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay una diferencia entre el modelo y la realidad, vemos que el control anticipativo es muy bueno para minimizar el efecto, puesto que el modelo y la realidad se parecen, aunque no son iguales, se parecen. Luego el control anticipativo está haciendo su labor de mejorar el comportamiento de la salida, aunque no anule completamente el efecto de la perturbación. Evidentemente, si nosotros quisiéramos ver cuál es el efecto de un control anticipativo sobre un cambio en la referencia, pues evidentemente, como el control anticipativo lo que está haciendo es medir la perturbación y la perturbación no se altera, pues evidentemente pasará esto de aquí, que es que el control anticipativo y el control regulatorio básico se superponen, es decir, tienen el mismo comportamiento para seguir un cambio en la referencia, por supuesto, porque la perturbación no ha cambiado en absoluto, y como la perturbación no ha cambiado en absoluto, el control anticipativo no está aportando ninguna información adicional al cálculo de la variable manipulada. Luego la variable manipulada es calculada única y exclusivamente por el control regulatorio básico. Luego, evidentemente, el control regulatorio básico y el control anticipativo hacen exactamente lo mismo cuando se trata de seguir una referencia. A continuación proponemos un ejercicio de control anticipativo para que resolváis. Se trata del sistema que ya hemos visto anteriormente de un reactor químico en el cual hemos implementado una estructura de control en cascada para anular los efectos de estas perturbaciones, del flujo de entrada, de la temperatura de entrada, del flujo calefactor, de la temperatura del líquido calefactor, y todas esas perturbaciones se anulan con un control en cascada. Ahora bien, había una perturbación que es el control del soluto A la entrada, que no afectaba a ninguna de las variables intermedias y por lo tanto su efecto no quedaba minimizado con ninguna de las estructuras de control en cascada que ya habíamos visto, sino que esa perturbación de la concentración de soluto a la entrada afecta directamente a la salida. Entonces, la manera que proponemos para minimizar el efecto de esta perturbación de la concentración de soluto a la entrada es mediante un control anticipativo. Tenemos que el control anticipativo, mediante una función de transferencia que nos la da el enunciado del problema, va a afectar a la salida. Y también tenemos que la salida del control regulatorio básico externo, que es una temperatura de referencia de la variable intermedia de temperatura, esa temperatura de referencia es la variable manipulada que utiliza el controlador externo y que afecta a la concentración del soluto a la salida.
Ahora lo que proponemos es que cerremos un bucle de control regulatorio básico y que le sumemos también un control anticipativo. Un control anticipativo que se entere cuando se produce un cambio en la perturbación y que mediante la variable manipulada intente corregir ese cambio. Esto es lo que dice el enunciado del problema: diseñar una estructura de control usando el diagrama PNI, diseñar esta estructura de control en Simulink, calcular los valores de los controladores, tanto el regulatorio básico como el anticipativo, calcular un control anticipativo de tipo constante, es decir, una aproximación del control anticipativo mediante una constante, que es el cociente de las ganancias, como hemos visto anteriormente, y comparar, por último, el control regulatorio básico con el control anticipativo mejor que podemos tener, con el control anticipativo simplificado, que es el utilizando solamente una constante. Antes de que hagáis este ejercicio, podemos ya predecir si el control anticipativo mejor que podemos tener va a anular o no el efecto de la perturbación sobre la salida. ¿Es esta función de transferencia de aquí más rápida que esta de aquí? Vemos que no, que es más lenta. Por lo tanto, el control anticipativo que lo anularía sería un control anticipativo que hiciera que esta de aquí tuviera el mismo tiempo muerto que esta de aquí. Nunca lo va a poder tener. Esto tiene 12 de tiempo muerto, esta tiene 10 de tiempo muerto. Luego, el control anticipativo que va a poner aquí nunca va a conseguir que las dos ramas tengan el mismo tiempo muerto y no van a conseguir que las dos ramas se anulen. Luego, esto será un control anticipativo que quiero que veáis que va a mejorar el efecto de la perturbación sobre la salida, pero no lo va a anular completamente. Esta idea del control anticipativo la hemos utilizado en todos los ejemplos que hemos visto para reducir el efecto de una determinada perturbación sobre la salida. Este concepto también puede ser utilizado para seguir mejorando la referencia. Es decir, si nosotros tenemos un sistema con una G del proceso, en el cual con una variable manipulada alteramos la salida, nuestro problema es cómo calcular esa variable manipulada para que la salida siga una referencia. Es decir, tenemos que hacer un cálculo a priori de cuánto debe valer la variable manipulada para que la salida se parezca a la referencia. ¿Cuál será ese cálculo? Pues será despejar de la ecuación del sistema, en vez de la y en función de la v, despejar la v en función de la y. Lo he visto al principio en el primer tema. Esto es lo que se denomina el control en bucle abierto. Si conocemos perfectamente el modelo, si la salida solamente queda alterada por esta variable de entrada manipulada, y si nosotros podemos invertir el modelo, sí que podemos calcular el valor de la variable manipulada que hace que la y siga la y de referencia. Es decir, teóricamente, la función de transferencia feed-forward, la función de transferencia que calcula el valor perfecto de la variable manipulada, será justo la inversa del modelo. ¿Con qué inconveniente nos encontramos? Pues con el que ya hemos comentado con el control anticipativo y con el que ya comentamos también al principio en el primer tema, con que esta inversa del modelo del sistema no sea realizable. ¿Y cuándo no va a ser realizable? Pues hombre, normalmente como la G sub P va a tener más polos que ceros, pues esto tendrá una función de transferencia que tendrá más ceros que polos, luego no será realizable. Hombre, y como G sub P va a tener también un tiempo muerto, pues entonces esto significaría también el 1 partido por el tiempo muerto, significaría un tiempo de adelanto que tampoco va a ser realizable. Luego, como esta inversa del modelo no va a ser realizable, lo que mejor que podemos hacer es una aproximación a esta inversa del modelo, una aproximación constante, que sería 1 partido por la ganancia del proceso. Y eso sería una aproximación de la función de transferencia que podemos poner aquí para intentar que la salida siga la referencia, por lo menos en régimen permanente. Claro, porque el 1 partido por K sub P lo que estamos consiguiendo es que la ganancia de esto, que es 1 partido por K sub P, por la ganancia de esto, que es K sub P, la ganancia total sea 1, es decir, que la salida en régimen permanente siga la referencia. Bueno, esto es un control en bucle abierto. Ya sabemos que la salida va a quedar afectada por otras perturbaciones. Ya sabemos que incluso en régimen permanente esta ganancia de aquí no va a compensarse con esta ganancia de aquí porque esto es una aproximación de la ganancia. Es decir, ya sabemos que la salida no va a seguir a la referencia. Luego tenemos que completar esto con un cierre de bucle estándar de control de realimentación de la salida de los que hemos visto siempre. Es decir, cerramos nuestro bucle de realimentación y lo que hacemos con el control anticipativo en la referencia, el control por realimentación de la referencia, es cuando la referencia cambia, ayudamos al control regulatorio básico anticipándonos, calculándonos ya cuál va a ser un valor adecuado de la variable manipulada para que a la larga la y siga la y de referencia.
Y esto lo vamos a hacer con este control por prealimentación de la referencia que se va a sumar con el control regulatorio básico. Fijémonos que estamos haciendo un sistema más agresivo, nos estamos anticipando al cálculo de la variable manipulada adecuada y esa anticipación del cálculo además se superpone con el control regulatorio básico. Vamos a ver los resultados sobre un sistema, concretamente sobre el sistema que estamos viendo, que es nuestro intercambiador de calor con vapor a condensación. Entonces, en este sistema vamos a añadirle ahora el control por prealimentación de la referencia. Es decir, esto de aquí, en el diagrama de bloques, o bien en el diagrama P&I, lo que hacemos es medir la referencia, pasarla por nuestro control feed forward y sumarlo con la salida del control regulatorio básico. El valor del controlador regulatorio básico ya lo hemos calculado en la transparencia anterior, pero ¿cuál es el valor adecuado de la prealimentación de la referencia? Pues evidentemente será la inversa de este modelo. Como la inversa de este modelo no es realizable porque tiene más ceros que polos, lo que hacemos es calcular simplemente la inversa de la ganancia. Es 1 partido por 0,2, es decir, 5. Eso será el control feed forward adecuado. Si metemos ese controlador aquí y cambiamos la referencia en una unidad, ¿cómo será la respuesta de la salida para seguir esa referencia comparado con el control regulatorio básico? Pues lo vemos en la siguiente transparencia. Aquí tenemos en rojo el control regulatorio básico, cómo sigue un cambio unitario de la referencia. Evidentemente, como es un PI, no tiene error en régimen permanente. Y si introducimos también un feed forward, un control de prealimentación de la referencia, haremos el sistema más agresivo, daremos un valor adecuado de la variable manipulada antes, que se superpondrá con el control regulatorio básico y hará el sistema más rápido y algo más agresivo para seguir ese cambio en la referencia. Evidentemente, si quisiéramos hacer algo menos agresivo, este sistema en el cual hemos introducido un control feed forward de la referencia, lo que tendríamos que hacer es desintonizar un poco el controlador regulatorio básico, es decir, quitarle ganancia o quitarle constante integradora. Con ello conseguiríamos suavizar más el comportamiento de la salida del sistema. A continuación os propongo este ejercicio para que practiquéis el control anticipativo, también tanto en la perturbación como el control anticipativo en la referencia. En concreto tenemos los dos depósitos de siempre, donde tenemos una posible pérdida de flujo entre el depósito 1 y el depósito 2 y queremos minimizar el efecto de esa perturbación. Para ello nos dan ya las funciones de transferencia del primer depósito, el flujo de salida del primer depósito respecto al flujo de entrada y la función de transferencia de la salida del segundo depósito de la altura respecto al flujo de entrada en el segundo depósito. Estas son las dos funciones de transferencia que nos dan en el sistema y lo que nos piden es calcular un control anticipativo de tal forma que se minimice el efecto de la perturbación pérdida de flujo entre el depósito 1 y el depósito 2 y que eso afecte lo menos posible a la salida que deseamos controlar a la altura h2. Una vez diseñado, nos piden calcular los controladores de este sistema, control anticipativo junto con el control regulatorio básico, y nos piden comparar si tenemos el control anticipativo con el sistema con el control regulatorio básico solamente cuando cambia la perturbación en 0,2. Lo mismo nos piden hacer un control anticipativo de la referencia del sistema y comparar los resultados cuando cambia la referencia del sistema. Muy importante, en los ejemplos que hemos visto hemos utilizado funciones de transferencia y lo hemos implementado sobre funciones de transferencia. Ahora nos están pidiendo que lo hagamos sobre sistemas reales. Luego, no nos olvidemos que nuestros controladores, como siempre, manejan valores incrementales y producen valores incrementales. Es decir, que al control anticipativo, igual que al controlador regulatorio básico, le deben de entrar incrementos de las variables respecto al punto de funcionamiento. Y lo que producen estos controladores son incrementos de las variables manipuladas. Y entonces, para obtener la variable manipulada final, siempre le tendremos que sumar el valor inicial de la variable manipulada, es decir, el valor nominal de funcionamiento. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de resolver este ejercicio que proponemos. Y con esto hemos acabado el control anticipativo y el control anticipativo de referencia. En capítulos posteriores podemos ver un control anticipativo muy especial, que es el denominado control de proporción o ratio control, que es un control anticipativo de flujos que tiene que tener una relación constante.